Hola, buenas a todos, espero que estén bien. En este nuevo video voy a explicarle cuál es la diferencia de los términos que utilizan en muchos lugares, dependiendo del lugar donde vayan a comprar cartuchos, de media carga o carga completa. Eso sucede en general en las impresoras HP y Epson, y eso lo digo porque en general lleva mucho a mi local para hacer el servicio técnico de esas marcas, y de las otras marcas no les sabría decir. Bien, entonces si este video le soluciona ese gran dilema de no saber qué es uno, qué es otro, qué es un término, qué es el otro término, y si este no es su solución, pueden buscar más soluciones en mi canal. En vez de estar buscando en todo internet, en mi canal tendrán todo ese tipo de soluciones. Sin más, continuemos. Entonces voy a partir con la impresora HP. Entonces este modelo de impresora es la HP DeJet Avance 2375. Este tipo de impresora lleva los cartuchos 667 negro y color. Ahora, este sería de carga, de media carga, y luego está el de carga completa, que está diferenciado como 667 XL, o sea, obviamente que tiene diferentes números, tanto el color como el negro. En este caso, para ese modelo sería este. La diferencia en el caso de HP es media carga cuando no tiene el XL y carga completa cuando tiene el XL. Por eso es la diferencia de gran precio cuando uno va a comprar un cartucho original. En el caso de los alternativos, esos solamente vienen de un solo tipo, que sería de media carga. Y en la gran mayoría de los modelos de HP tiene ese tipo de cartuchos, o sea, de media carga o carga completa. Otro ejemplo sería la HP C4780, donde este modelo lleva el cartucho 60, de media carga, y de carga completa sería, como le decía en un principio con el otro modelo, es el de dice 60XL. Eso sería el de carga completa. Bien, y hay otros muchos modelos, pero más que nada, y se entienda cuál es la gran diferencia. Otra característica que lo hace diferente y es carga completa, que es la XL, sea el número que sea del cartucho, al ser XL, tiene un mayor rendimiento. En general, en determinados modelos de HP, le dice hasta cuánto imprime cada página, o cuántas más páginas se puede imprimir con ese cartucho. En general es bastante la diferencia. Por eso es que mi punto de vista que veo, y los precios que el día que grabo este video, son bastante diferentes con la de media carga. Ahora pasemos a la marca Epson. En este caso yo voy a nombrar dos, pero como les repito, también la gran mayoría de los modelos de Epson tienen ese tipo de cartuchos. Bien, entonces, y sobre todo los modelos nuevos. Bien, entonces vamos con la Epson 2101. Entonces, para este modelo de impresora Epson XP 2101, el tipo de cartucho que lleva el nombre de cartucho sería el E441. Entonces, estos son de media carga, y el de carga completa también tiene la sigla de XL. En este caso, obviamente con otro número de leyenda, que lo hace, esa es la diferencia con la HP, que en realidad ya no cambia el nombre, sino que le agregan XL. En este caso sí, aunque algunos modelos que me trajeron se mantiene el nombre y le agregan XL, pero la gran mayoría cambia cuando es de media carga, que sería sin el XL, y con carga completa cuando es el XL. Bien, otro modelo de impresora Epson es la XP 431. En este caso el cartucho que lleva es el 301. Bueno, en este caso yo les muestro el de carga completa, que en este caso, como les digo, mantiene el nombre, pone 301 XL, y el otro sería, el 301 común. Entonces ahí le mostré estas dos marcas que en general siempre me traen para resolver un inconveniente que tienen con su impresora, porque obviamente después de tanto uso siempre tiene algún tipo de problema cualquier tipo de impresora o marca.
pero en general mencionan estas marcas. Ahora, la otra cuestión que quería hablarle es que obviamente, como les mencioné en otro video, que ese video se lo dejaré en la descripción de este video, es que además de que se puedan recargar cualquiera sea en una marca, o sea, en el HP, se pueden recargar cualquiera sea la media cara o cara completa. En el caso de la Exxon, ninguna de los dos tipos se puede recargar. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya servido la información de este tutorial para que tengan conocimiento y puedan saber realmente muchos términos que en general nadie se los explica. Y si te gustó este video, dale un like. Y si es la primera vez que ves mi video, o ya viste varios de mis videos, espero que esta vez te suscribas, que actives las notificaciones para de ese modo recibas las notificaciones de los videos nuevos que subo semanalmente. Desde ya, gracias.